vuestra presencia, aunque sea en este caso de modo telemático, en esta rueda de prensa en la que daré cuenta de los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno. Como bien saben, esta semana el Gobierno de Asturias, tomando como referencia la situación epidemiológica, permitía la reapertura del pequeño comercio desde el pasado miércoles. Una medida que hemos tomado de forma meditada, avalada siempre por el criterio científico y de forma gradual, porque independientemente de la evolución de los datos, todavía no es momento para confiarnos lo más mínimo ante esta pandemia que nos ha tocado vivir. Este Gobierno escucha y tiene en cuenta la voz de los asturianos y las asturianas, pero somos conscientes de que en muchas ocasiones las difíciles medidas que hemos tenido que tomar para reducir los contagios pueden resultar difíciles también de comprender. ¿Cómo no lo van a ser cuando hay familias enteras viendo cómo sus negocios han tenido que bajar la persiana a la espera de que la situación epidemiológica mejore? Familias que sufren y están pasando una situación muy complicada que no nos es ajena. Precisamente porque necesitamos dejar atrás esta realidad lo antes posible y porque conocemos de primera mano los efectos de esta pandemia, no podemos sino mantenernos firmes y cumplir con las recomendaciones sanitarias, siendo muy conscientes de que aún queda camino hasta que podamos pasar página y también de que este año la Navidad será distinta y se adaptará a las condiciones que la situación permita. Lo importante es que podamos sentarnos en torno a una mesa o una importancia mayor que llegar a compartirla. De nosotros depende que el próximo año, que el año que viene, podamos sentarnos juntos alrededor de esa mesa. El Gobierno de Asturias, además de adoptar decisiones difíciles que implican limitaciones, conociendo además los efectos que producen, ha articulado respuestas y apoya a los sectores más vulnerables, a quienes quiero transmitir además mi agradecimiento sincero por su actitud comprometida durante los periodos de cierres y restricciones a los que nos ha obligado esta pandemia. Es por ello que, además de los más de 33 millones de euros movilizados para apoyar a los sectores más castigados en esta crisis, como son la hostelería, el turismo, el comercio y los deportes, y tras los 186.000 euros movilizados a mayores la semana pasada en subvenciones a disposición del comercio de bebidas al por mayor, el Gobierno de Asturias ya está trabajando en una plataforma de comercio digital para impulsar la venta online de las empresas minoristas. Esta iniciativa conjunta de las Consejerías de Presidencia, Industria y Ciencia supone un nuevo apoyo al tejido económico regional y un apoyo para adaptarse al mercado a través de Internet, que ha aumentado, como saben, de forma más que significativa desde el pasado mes de marzo. Es tiempo de cambios, de nuevas respuestas y de reinventarse. Y por ello apoyamos a quienes necesitan hacerlo con este proyecto que tiene un coste estimado de 100.000 euros a los que habría que añadir un gasto anual próximo al medio millón. Medida esta que da respuesta a los efectos económicos de la pandemia, que se une al esfuerzo de la respuesta social. En este sentido, el Consejo de Gobierno también ha aprobado un gasto de más de 29 millones de euros destinado a reforzar el sistema de derechos sociales. Por una parte, ha autorizado una partida de 19 millones para el salario social básico y otra de 7,5 millones para asegurar el abono de las prestaciones vinculadas a la dependencia. En ambos casos, los fondos permitirán hacer frente a los pagos correspondientes a las nóminas de los meses de enero y febrero del año 2021. Por otro lado, y fruto de los resultados del plan de choque puesto en marcha hace un año, que han supuesto un incremento en más de 1.600 personas beneficiarias desde el mes de enero, hemos acordado ampliar en 3 millones de euros la financiación destinada a la dependencia este mes de noviembre. Medidas, todas ellas, que son muestra del compromiso de este Gobierno con los colectivos más vulnerables. También el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de adendas a los convenios que la Consejería de Educación mantiene con 43 ayuntamientos, titulares de escuelas de primer ciclo de educación infantil 0 a 3 años, para el desarrollo del plan de ordenación del curso 2020-2021. Los acuerdos conllevan subvenciones por parte del Principado por un total de más de 16.800.000 euros para afrontar los gastos de personal, con el objetivo de poner en marcha acciones de orientación profesional para el empleo y asesoramiento en materia de autoempleo. En el periodo 2020-2022, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la concesión de algo más de 1,5 millones de euros en subvenciones a los sindicatos, comisiones obreras, Unión General de Trabajadores y Federación Asturiana de Concejos, así como una subvención directa de 23.414 euros a las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés para que desarrollen un proyecto orientado a la promoción de la empleabilidad de personas jóvenes que no tengan trabajo ni participen en actividades educativas o formativas.
En el marco de actualización normativa en el que estamos inmersos, hemos autorizado un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial y la Universidad de Oviedo para abordar las actualizaciones que se deben introducir en la legislación autonómica sobre ordenación del territorio y urbanismo, que, como saben, está vigente desde hace más de 15 años. Fruto de este acuerdo, la institución académica recibirá una dotación de 50.000 euros para revisar esa norma. Finalmente, se ha contratado la obra de reparación de un hundimiento en la carretera entre Muros de Nalón y San Esteban de Pravia por un importe de 80.000 euros. Quedo ahora a disposición para responder las preguntas que nos hagáis llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Abrimos ahora el turno de preguntas, que como hemos organizado de manera telemática esta rueda de prensa para garantizar la seguridad y evitar movilidad, nos hacen llegar nuestros compañeros y compañeras de los medios de comunicación por vía telemática. Empezamos con dos preguntas sobre las próximas fiestas navideñas que nos plantean La Voz de Asturias y Telecinco. La Voz de Asturias plantea ¿cuál es la posición del Gobierno de Asturias ante el borrador del plan de restricciones navideñas elaborado por el Ministerio de Sanidad, teniendo en cuenta que los expertos ya están advirtiendo de que relajar las medidas en esas fechas podría acelerar la llegada de una tercera ola en enero? En la misma línea, Telecinco nos traslada ¿cómo ven el borrador del Gobierno para Navidad? ¿Creen que es necesario ese número de 6 personas o harán petición de ampliarlo o reducirlo? Bien, desde el Gobierno de Asturias entendemos que sería necesario, sería el marco más deseable, un marco en el que pudiésemos hablar de un consenso a la hora de plantear este plan de restricciones de cara a las fechas navideñas, principalmente para evitar desequilibrios entre los diferentes territorios. De todas formas, entendemos que también es un poco prematuro el hablar, ¿no?, de ese plan que pueda concitar cierto consenso, cuando además deberá también atender a las peculiaridades de la propia situación epidemiológica de cada una de las comunidades autónomas. En todo caso, entendemos que las Navidades, lógicamente, van a ser diferentes a como las hemos celebrado durante los años anteriores, y en esa búsqueda de un acuerdo o un marco general de consenso, pues estaremos pendientes también de cómo evoluciona la situación epidemiológica en Asturias. Buenos días. La Voz de Asturias plantea la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, en las que afirmaba que la reapertura del comercio llegaba tarde? Bien, hablamos de declaraciones o de opiniones, de percepciones, y en este caso el Gobierno de Asturias, a la hora de plantear cualquiera de las medidas que se han puesto en marcha a lo largo de los últimos meses, como hemos venido señalando, atiende rigurosamente al criterio técnico para tomar esas medidas. Lógicamente, pueden gustar más o menos, lo venimos diciendo, nuestra responsabilidad es tomarlas con el único objetivo de garantizar la salud pública. Son decisiones difíciles, pero también necesarias, y una muestra más de que escuchamos e intentamos que esas medidas se acoplen a la situación, a la propia evolución de la situación epidemiológica. En este caso, pues, se planteó una situación de cierre. Sí, cuando la evolución de la situación lo permitió, se planteó la apertura, y así venimos trabajando desde el mes de marzo, y así lo seguiremos haciendo mientras dure esta situación. Lo que queda claro es que a mayor responsabilidad individual, menores limitaciones. Eso yo creo que es un mensaje que tenemos que trasladar y que tenemos que intentar que del buen hacer de cada uno de nosotros y de nosotras dependerá en gran medida que estas medidas pues tengan que ser más o menos restrictivas. También en relación con Oviedo, consejera, recibimos varias preguntas de diferentes medios de comunicación que se interesan por el presupuesto y su incidencia, el presupuesto que se está negociando para el próximo año y su incidencia en Oviedo. La Voz de Asturias nos pregunta ¿qué inversiones concretas puede contemplar el presupuesto regional para Oviedo? La Nueva España podría hacer una valoración de la reunión del presidente y el alcalde de Oviedo, acuerdos, asuntos que quedan pendientes. Y, por último, el comercio nos traslada también la siguiente pregunta. ¿El Gobierno va a dar más dinero al prerrománico betense y a la Ronda Norte, como le ha pedido Cantelli? ¿Está dispuesto a revisar otras partidas para Oviedo y elevar el presupuesto?
Bien, en cuanto a la primera cuestión, a qué inversiones concretas, pues bueno, estamos en pleno proceso todavía de negociaciones presupuestarias y el detalle o el fruto, los resultados de ese proceso de negociación, pues se conocerán en los próximos días. En cuanto a la valoración de la reunión entre el presidente y el alcalde de Oviedo, pues señalar que el presidente del Principado mantiene reuniones y relaciones fluidas con el conjunto, con la totalidad de los alcaldes y alcaldesas de Asturias, en ese ánimo de cercanía y colaboración con todos los ayuntamientos del Principado. Se inscribe perfectamente y se sitúa esa conversación mantenida entre el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli. En esa videoconferencia, que se prolongaba pues alrededor de una hora, el alcalde planteaba varias propuestas relacionadas con los presupuestos del Principado para 2021, con incidencia, lógicamente, en Oviedo, y el presidente escuchó un diálogo habitual que mantiene, en la misma sintonía de diálogo que mantiene con el resto de alcaldes y alcaldesas asturianas. Pero también recordó, y conviene recordarlo, que la negociación presupuestaria en este caso corresponde no tanto a las alcaldías o al conjunto de alcaldías como a los grupos parlamentarios, ¿no? Por lo tanto, es una precisión que debe tenerse en cuenta, que en este caso tanto el protagonismo como la responsabilidad del diálogo presupuestario corresponde a las fuerzas políticas, y en eso estamos trabajando, ¿no? En cuanto a los acuerdos y asuntos pendientes, pues bueno, son cuestiones que en cuanto a las propuestas concretas, como señalaba antes, se conocerán en los próximos días, una vez que esté definido ese proyecto de presupuestos, fruto del proceso de negociación presupuestaria. Y en cuanto a la última cuestión que se plantea, pues lo mismo, ¿no? Básicamente es señalar eso, que se conocerá en los próximos días. La Televisión Pública de Asturias, la TPA, se interesa por la situación de las residencias de mayores. Por un lado, preguntan, ¿cuál es la situación en las residencias de La Viana y Lena? ¿Han dado respuesta a las peticiones de los trabajos que demandan ayuda? Por otro lado, preguntan una pregunta general que afecta a todas las residencias. ¿Están permitidas las visitas de familiares en las residencias sin casos o con sospechosos, o quedan en manos del centro decidir en cada caso? Bien, en cuanto a la situación de las residencias de La Viana y Lena, pues por entrar al detalle, en La Viana la situación sería la siguiente. Actualmente, ahora en estos momentos, habría 63 residentes positivos y 21 profesionales positivos. Y además, desgraciadamente, tenemos que lamentar el fallecimiento de otro de los residentes, con lo cual sumaríamos un total de 3 personas que han fallecido en esta residencia. Como novedad, les apunto que a otro residente más se ha derivado al Hospital Valle del Nalón, con lo que serían 8 las personas derivadas a Credine y 9 a este hospital. El resto de los residentes positivos que se encuentran bien están en la residencia, recibiendo los cuidados necesarios y la atención correspondiente. Se hizo un cribado en el día de ayer y se realizará otro mañana, tanto a profesionales como a personas residentes. Y conviene señalar aquí una de las medidas que hemos puesto en marcha en los últimos días, que es ese incremento, ¿no?, de cribados en cuanto a venían siendo cada 28 días y han pasado a serlo cada 15 días. Por lo tanto, se ha reforzado el papel de los cribados en la detección de situaciones de riesgo en los centros residenciales de Asturias. Como saben, esta residencia se encuentra intervenida con 7 auxiliares de refuerzo y 2 enfermeras, un refuerzo que se iniciaba el pasado 19 de noviembre, el día que se declaró el primer caso. Esa es la respuesta del Gobierno de Asturias a las situaciones de riesgo que se dan en la residencia. Se pretende actuar de manera inmediata, reforzando aquellas cuestiones que son necesarias. En cuanto a si hemos dado respuesta a las peticiones de los trabajadores que demandan ayuda, quisiera en primer lugar señalar el compromiso de los y las trabajadoras del conjunto de centros residenciales en Asturias. Fueron momentos difíciles, los meses vividos en marzo y en abril demostraron su compromiso y su implicación con la labor y con la tarea que desarrollan, lo mismo que están haciendo en este momento. Desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y desde el organismo autónomo ERA
venimos dando respuesta a todos los brotes declarados desde el inicio en residencias, desde el inicio de la pandemia. Y en el caso de La Viana, tal y como señalaba, se ha reforzado esa plantilla con 7 auxiliares de enfermería y 2 enfermeras, un refuerzo, vuelvo a repetir, que se iniciaba el mismo día que se declaró el primer caso. En el caso del concreto esto sería en cuanto a la residencia de La Viana, que como saben depende del organismo autónomo ERA, y en el caso de la residencia de Elena, que no pertenece en este caso al ERA, les remito a los datos publicados ayer por la Consejería de Salud, en los que se apuntaba a 98 casos detectados en este centro, y sería esa la valoración o el balance de la situación. Independientemente, hablaba de la intervención de la residencia de La Viana, como también les señalaba, yo no sé, creo, si no recuerdo mal, que era la semana pasada, hay un porcentaje elevado de residencias intervenidas en Asturias, esa figura de la intervención, donde una persona responsable del sistema de salud pues, determina las medidas a seguir cuando se detecta alguna situación de riesgo, se mantiene desde que se iniciaba ya en la primera ola. Por lo tanto, esa figura se mantiene en el conjunto de centros residenciales de Asturias y también supone un apoyo a esa respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo en residencias. Consejera, había una segunda parte de esta pregunta que planteaba la TPA. ¿Están permitidas las visitas de familiares en las residencias sin casos o con sospechosos o quedan en manos de centros decidir en cada caso? En este caso, y en cuanto a los procedimientos de salud que están definidos y en los que se definen claramente las condiciones en que se producen esas visitas y incluso también las salidas de las personas residentes, como saben, se vienen actualizando frecuentemente, con mucha periodicidad, atendiendo precisamente a la situación, a cómo está la situación, a qué situación nos enfrentamos y de ahí que se determinen las condiciones concretas en esos procedimientos de salud. En este caso, en la última actualización, tal y como contempla esa última actualización, las visitas están limitadas en todas las residencias y hablamos de limitaciones que tienen que ver con tiempos más cortos, con que siempre sea la misma persona, a poder ser la que visite a la familiar que está en la residencia, y a que se cumplan todas las medidas de seguridad que se detallan también en ese procedimiento. Y allí donde hay casos, pues como saben también estarían prohibidas, eso está claro, se recoge claramente en ese procedimiento. Lo que también puede ocurrir, y se está produciendo en algunas residencias, es que al haber una incidencia alta poblacional, que como venimos señalando y es una cuestión evidente, a mayor incidencia poblacional, pues mayor posibilidad, mayor riesgo en las propias residencias, es que los interventores, en este caso del Servicio de Salud, decidan, que viendo la situación general, de manera preventiva, que decidan prohibir las visitas en los centros, aunque no tengan casos. Estamos pues intentando adaptarnos y mantener ese equilibrio. Entendemos que las familias, la preocupación de las familias por no poder visitar a sus familiares, pero tenemos que velar por el cumplimiento de ese equilibrio entre la protección a las personas que viven y trabajan en los centros y también con las medidas, todas las medidas y con esa percepción de los familiares, que entendemos, pero que tenemos que intentar enmarcar en ese equilibrio. Es complicado lograrlo, pero trabajamos en eso con el único objetivo de minimizar el riesgo en las residencias en Asturias. Tenemos otra pregunta de la TPA, consejera, en este caso sobre la negociación presupuestaria para las cuentas de 2021. La pregunta concretamente es la siguiente. ¿Qué valoración hacen de las propuestas del PP para los presupuestos regionales, concretamente del Fondo de Rescate con un decálogo de puntos? ¿Lo consideran asumible? Bien, en cuanto a esta cuestión, la valoración de las propuestas del Partido Popular para los presupuestos regionales se concretaría básicamente en una palabra. Yo digo concretar y la palabra sería inconcreción. Por un lado, y con el pretexto de la ausencia de datos para realizar propuestas, podría ser una de las razones, y por otro se limitan a los principios que, a su juicio, deberían caracterizar ese fondo de rescate. La valoración que hacemos en este primer momento, y a falta de mayor concreción de esas propuestas concretas, pues pasa por eso,
porque denota cierto desinterés. Permítanme que consideremos que el Partido Popular manifiesta con esta actitud desinterés, al tiempo que otros grupos parlamentarios llevan semanas trabajando y esforzándose por alcanzar ese acuerdo que hoy es más necesario que nunca para Asturias. Pues sinceramente del principal partido de la oposición esperábamos mucho más. Más voluntad negociadora en estas circunstancias extraordinarias y cuando el acuerdo, vuelvo a señalar, es más necesario que nunca, y más aportaciones concretas a unas cuentas que deben convertirse en la gran herramienta para impulsar la recuperación económica de Asturias. Por lo tanto, la valoración de los presupuestos, en resumen, inconcreción y pocas ganas de acuerdo. La cadena de televisión Telecinco pregunta si el Gobierno de Asturias valora continuar con los cierres perimetrales de cara a las Navidades. Como señalaba anteriormente, desde el mes de marzo venimos tomando decisiones, en muchos casos difíciles y complejas, atendiendo al criterio técnico, rigurosamente a ese criterio, y en este caso, en el marco de esa comisión, en ese comité de crisis que aborda periódicamente el análisis de la evolución de la situación y, por lo tanto, los procesos de toma de decisiones también alrededor de las medidas que debemos poner en marcha, pues próximamente, la semana que viene, está previsto que se convoque este comité de crisis y será en ese marco, en ese momento, cuando podamos valorar la continuidad o no de esos cierres perimetrales en función de la situación y cómo se plantean también las Navidades, teniendo en cuenta que todavía quedan algunas semanas y que será de la evolución de la situación, depende un poco los planteamientos de medidas concretas que vayamos a plantear. También la agencia Europa Press, consejera, se interesa por las medidas especiales que se han puesto en marcha para contener la expansión de la COVID-19. En concreto, su pregunta es la siguiente. Tras la reunión de este jueves con el sector cultural, se refiere a la reunión que mantuvo ayer el presidente y la consejera de Cultura, y después de la reapertura del comercio minorista, ¿qué planes y plazos tiene el Principado para que se retome esta actividad? Al hilo de la respuesta anterior, casi, efectivamente, se produce esa reunión y somos plenamente conscientes de los efectos. Como les decía al inicio de esta rueda de prensa, somos plenamente conscientes de los efectos de las medidas que hemos tenido que tomar con ese único fin de reducir los contagios y de ser capaces de doblegar esa curva, y será en función de la evolución de la situación epidemiológica cuando vayamos valorando el poder plantear medidas concretas que permitan que se retomen las actividades que ahora mismo están suspendidas. La cadena Onda Cero incide sobre los protocolos en las residencias de mayores. ¿Prevén un protocolo específico de visitas y salidas de residencias en Navidad o es preferible mantener las cosas como están? Bien, lo preferible sería que no tuviésemos que limitar la comunicación entre las familias y las personas que residen en residencias, pero lamentablemente no va a ser posible. La situación, yo creo que todos no sé qué más tiene que pasar para que seamos conscientes de lo que estamos viviendo en Asturias en este momento, de la situación de los efectos de esa situación. Lo estamos viendo con los sectores más afectados, pero también con la incidencia, o sea, a mayor incidencia poblacional, mayor incidencia en las residencias. Por lo tanto, un protocolo específico de visitas y salidas en residencias para esos días de Navidad, a día de hoy no entra dentro de nuestros planes. Vuelvo a señalar que intentamos buscar ese equilibrio, pero tenemos que garantizar la protección de las personas que viven y trabajan en estos centros. Por lo tanto, de momento, las cosas se mantendrán como están y es un protocolo que se incluye en el procedimiento de aplicación de todas las medidas COVID para los centros residenciales y, como también señalaba antes, se viene actualizando permanentemente, con lo cual, ante cualquier posible cambio de tendencia en esa evolución de la situación epidemiológica, plantearíamos las medidas diferentes a las que conocemos hoy en día. Pero si esa situación no cambia, las medidas seguirán siendo las mismas.
El diario La Nueva España quiere saber qué previsiones tiene el Gobierno de Asturias para la reapertura de la hostelería y con qué medidas. Pues hasta el momento, y también vuelvo a señalar, soy un poco repetitiva con este argumento, pero es que venimos siguiendo esta pauta de actuación desde el mes de marzo y no va a ser ahora un momento diferente. En el ámbito de ese comité de crisis COVID que analiza la situación y analiza también las medidas a poner en marcha, tanto de restricciones como, en otros casos, de flexibilización de esas medidas de limitación, pues será en ese marco en el que se analice la posibilidad de reapertura de la hostelería. La Nueva España pregunta sobre los nuevos test de antígenos como pruebas de coronavirus. ¿El Principado es partidario de hacer los test de antígenos en las farmacias y más de cara a las fiestas navideñas? En este caso, y me remitiré a las palabras del propio consejero de Salud, que ya han hecho una valoración concreta de este asunto, y es que desde el Principado seguiremos el criterio de la Agencia Española del Medicamento. Consideramos, además, que es una decisión más técnica que política y, en ese sentido, seguiremos trabajando. El diario El Comercio, consejera, hace una pregunta sobre los presupuestos. Bueno, tenemos dos preguntas realmente sobre la negociación presupuestaria, se las voy a formular a la vez. El Comercio dice, ¿qué valoración hace el Gobierno en este momento sobre la negociación presupuestaria con cada uno de los partidos con los que se está en conversaciones? PP, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y Foro. Y EFE, por su parte, la agencia EFE pregunta si puede confirmar que el Gobierno aprobará el proyecto de presupuestos la próxima semana. En cuanto a la valoración del Gobierno de Asturias sobre la negociación presupuestaria, pues yo creo que lo señalaba también anteriormente, ¿no? La experiencia de los últimos días de negociación, unos días intensos, llevamos ya unas semanas, y ahí sí que agradecemos el esfuerzo por parte de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y Foro Asturias, la dedicación y esa voluntad de ese manifestar, porque no solo es el pasar del dicho al hecho, efectivamente, en esa voluntad de alcanzar pues acuerdos que son más necesarios que nunca para Asturias. Agradecer esa dedicación y esa voluntad de diálogo, predispuesta siempre a alcanzar acuerdos. En el caso del Partido Popular, lo señalaba antes, y creo que los hechos dicen todo. En este caso, los hechos sí que dicen todo, y el Partido Popular, con esa actitud, con esa falta de concreción y con esa falta de dinamismo y de participación y de implicación en ese proceso de negociación, pues bueno, deja claro que la voluntad de diálogo y de llegar a ese acuerdo tan necesario para Asturias en momentos como estos no está entre sus prioridades. Nos quedaría la pregunta de la agencia EFE pendiente, consejera, que dice que si está el Gobierno en condiciones de asegurar que se aprueba el presupuesto. Bueno, el Gobierno está, como les decía, en ese marco de negociación presupuestaria, ultimando hasta los últimos detalles, ajustando hasta la última partida del presupuesto, atendiendo también, ¿no?, a esa voluntad de llegar a un acuerdo lo más amplio posible, y será la Consejería de Hacienda la que, una vez finalizado ese proceso, determine la fecha concreta en que se presentará ese proyecto de presupuestos. La cadena de Televisión Española se interesa sobre los cribados de coronavirus que está realizando el Principado. Plantean la siguiente cuestión. En Langreo, parte de la población diana está recibiendo invitación directa en sus teléfonos para pasar por los puntos autocovid. ¿Esto ocurre porque la respuesta es inferior a la esperada? Bien, en Langreo, y partiendo del sistema, ¿no?, de comunicación entre el propio sistema de salud con las personas diana del
con esa población diana de los cribados se comunica por mensaje a cada persona y por mensaje se comunica la cita. Este es un proceso habitual y va a ser el habitual en el conjunto de cribados que se vayan a desarrollar en Asturias. Y en este caso, si la respuesta es inferior a la esperada o por si eso pudiese ser un motivo, sí que desde aquí quiero hacer un llamamiento a todas las personas que reciban ese mensaje a que participen en estos cribados, porque, bueno, señalando y volviendo un poco al inicio, ¿no? Hablamos ahora de las Navidades, o han sido muchas las preguntas que inciden en cómo vamos a pasar estas Navidades. Estas Navidades serán diferentes, pero de nosotros dependerá que las siguientes vuelvan a ser como las que vivimos en el año 2019 o similares. Entonces, el llamar a la participación de todas las personas que reciban ese mensaje, porque al final es la responsabilidad individual, a mayor responsabilidad individual, medidas con menos limitaciones. Esa es la clave. También Televisión Española quiere saber si la red de atención primaria del Principado se está preparando ya para la campaña de vacunación contra la COVID-19. Bien, conocemos ese primer plan del Ministerio, un plan que no es definitivo, que sigue ese proceso de elaboración, por lo tanto sería un poco prematuro el poder concretar el cómo, ¿no?, se va a organizar la atención primaria en Asturias para dar respuesta a esa campaña de vacunación COVID. Lo que sí que está claro es que pues, la atención primaria tendrá un papel en ese proceso y que veremos cómo se concreta una vez conozcamos también cómo ese plan del Ministerio evoluciona y llega a ser un documento definitivo o el marco en el que tengamos que llegar a trabajar. La cadena COPE retoma el tema de las residencias de mayores. ¿Puede concretar cuántas hay intervenidas, ya que dice que hay muchas? La semana pasada yo, si no recuerdo, no me voy a atrever a decir el dato porque igual luego la hemeroteca ya sabéis lo que pasa. Entonces, casi que desde la Consejería le harán llegar, al conjunto de medios haremos llegar esa información con la actualizada del número de residencias que están intervenidas en Asturias, que recordemos no son solo residencias de personas mayores, sino que esta figura de la intervención con el objetivo de minimizar el impacto de los posibles brotes e incluso de anticiparnos a las situaciones de riesgo, también se aplica a centros residenciales de personas con discapacidad y algunas también hay intervenidas. La cadena COPE también se interesa por uno de los asuntos que han tratado hoy en la reunión del Consejo de Gobierno, concretamente sobre la plataforma de venta online a la que se ha referido antes. Quiere saber cuándo espera el Gobierno que empiece a funcionar, si estará operativa estas Navidades y qué comercios o productos pueden sumarse a ella. Ahí el detalle, déjame que coja un poco la chuleta, pero en la nota de prensa que conocen ya los medios, pues bueno, sabéis que esta herramienta permitirá a establecimientos y empresas que venden productos asturianos tanto de artesanía como agroalimentación, turismo, etcétera, ofrecer unos servicios a los que no podrían optar de forma individual por su elevado coste. Y focalizamos nuestros esfuerzos, ¿no?, en la creación de un sistema con numerosas funciones de alto valor para autónomos y pymes que les facilite pues, esa labor, ¿no? En este caso, desde la Administración y con la idea de que se pueda poner en marcha lo antes posible, mantendremos un contacto permanente con todos los sectores implicados con el fin de conocer sus necesidades y demandas y de ahí ya perfilar y detallar cómo esa plataforma va a dar respuesta a las necesidades del sector. La Nueva España plantea varias preguntas sobre el salario social y el ingreso mínimo vital. Dice así la pregunta que nos traslada la compañera. El número de titulares que perciben el salario social se reduciría en 1 millar. ¿Es por el paso al ingreso mínimo vital? ¿Se esperaba que fuera mayor el traspaso de la ayuda del Principado a la nacional? ¿Cuántas personas calculan que pasarán al ingreso mínimo vital y cuál sería, según sus cálculos, el impacto en los presupuestos? A ver, la primera, por recopilar,
La previsión que hacen sería de 1 millar. Y la pregunta es si ¿Es por esperábamos... el paso al ingreso mínimo vital? ¿Se esperaba que fuera mayor el traspaso de la ayuda del Principado a la nacional? Bien, en este caso y en cuanto al salario social básico. Bien, como saben, iniciábamos una vez se aprueba el ingreso mínimo vital por parte del Gobierno de España, se inicia ese proceso de transición siendo conscientes de dos cuestiones fundamentales. Una, que habrá unidades familiares que están ahora mismo protegidas, por decirlo de alguna manera, por el salario social básico, que van a seguir estándolo, porque entre los requisitos del ingreso mínimo vital esas unidades de convivencia no entrarían dentro de los requisitos que se plantean, por lo tanto, hay un número X de unidades familiares que siguen en el salario social básico. La gran mayoría pasarían a percibir el ingreso mínimo vital. Se iniciaba ese proceso, hemos hecho un trabajo conjunto, además, con los ayuntamientos y conviene señalar ese esfuerzo que han realizado los ayuntamientos a la hora de facilitar, ¿no? Uno de nuestros objetivos era que ese trasvase del salario social básico al ingreso mínimo vital fuese lo menos gravoso burocráticamente para las personas que lo perciben, y en ese proceso se han implicado de lleno los ayuntamientos. Eso nos ha permitido que sean 9.000 las unidades de convivencia, bueno, que están ya recogidas en un fichero y en ese trámite estamos. En un primer momento, desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en las primeras nóminas de ingreso mínimo vital, sí que ellos detectaron a aquellas personas con hijos con menores a cargo, y a partir de ese criterio sí que ya esas personas estarían ya cobrando el ingreso mínimo vital, y estamos en ese proceso de complementar los dos sistemas, ¿no? Y que tengamos una comunicación fluida, que haya soporte tecnológico que permita que esto sea fluido, y en ese punto estamos. Si esperábamos que fuese mayor, los datos también los aportaremos desde la Consejería por si tenemos algún dato actualizado, así no meto la pata. Pero la idea es que ese proceso, de hecho mantendremos una reunión con el Ministerio la semana que viene para ver cómo se concreta ese proceso ese trasvase, ¿no?, de estas 9.000 unidades de convivencia. La idea es que sea lo más ágil posible. En esa previsión estamos, y en ese punto nos encontramos. Sin duda va a ser una buena noticia para Asturias que ese ingreso mínimo vital se haya puesto en marcha, porque permite que esa protección, ¿no?, se asuma por parte del Gobierno de España, y el impacto presupuestario, estamos ahí, se conocerá, tenemos ahí estamos ultimando, ¿no?, todos los detalles, y una vez se conozca ese proyecto de presupuestos en los próximos días, se conocerá el impacto y el cómo ese excedente del salario social básico se reorienta, ¿no?, a atender otras políticas sociales. Consejera, la cadena COPE dice que, se refiere a sus declaraciones anteriores sobre la próxima reunión del Comité de la COVID, y quiere saber si se puede concretar ya qué día de la próxima semana se celebrará esa reunión. No está la fecha, no tenemos fecha concreta, pero previsiblemente será al final de la semana. Onda Cero pregunta sobre el presupuesto. ¿Es partidario el Gobierno de un encuentro a 3 bandas, como piden Podemos e Izquierda Unida, o prefiere encuentros por separado con cada grupo parlamentario? Bien, dentro del proceso y de ese marco de negociación presupuestaria, como saben, existe una comisión negociadora de la que forma parte el Gobierno, y en el seno de esa comisión negociadora se tomarán las decisiones oportunas para afrontar esta recta final de esa negociación presupuestaria. Bueno, pues hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar los y las periodistas que están siguiendo esta rueda de prensa telemática. Agradecemos su participación en ella. Gracias.